Bienvenidos estudiantes al Laboratorio de Carreteras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este primer video correspondiente a la asignatura de pavimentos, vamos a analizar un poco los diferentes ensayos que se le realizan al asfalto para conocer su clasificación por grado de viscosidad. A continuación, vamos a profundizar en aquellos ensayos que se le realizan al asfalto en su estado original, es decir, sin haber pasado por ningún tipo de envejecimiento. Para el ensayo de viscosidad utilizaremos el spindle o vástago, las cápsulas donde se colocarán las muestras y el portacápsula. Y adicionalmente utilizaremos un viscosímetro rotacional marca Bluefield. Como primer paso, se procede a colocar 10 gramos más menos 0.5 de cemento asfáltico dentro de la cápsula metálica. Se coloca la cápsula con los 10 gramos de cemento asfáltico dentro de la cámara térmica del viscosímetro Bluefield, la cual se encuentra a una temperatura estable de 60 grados. Una vez que la muestra se ha estabilizado a una temperatura de 60 grados, se coloca el spindle o vástago en posición para poder introducirlo en la muestra a ensayar. Posteriormente se ingresa la información al equipo Bluefield, donde se especifica el tamaño del spindle y la velocidad de giro a utilizar. Este procedimiento se repite para determinar la viscosidad a 135 grados, con la diferencia que la cámara térmica de viscosímetro Bluefield se programará para que caliente a dicha temperatura. La viscosidad es determinada por la resistencia que ejerce el cemento asfáltico ante el giro del vástago. A mayor temperatura, la viscosidad del cemento asfáltico será menor. Para el ensayo de penetración se utiliza un equipo denominado penetrómetro con sus pesos establecidos, adicionalmente una aguja con medidas y pesos establecidos bajo norma y por último un recipiente metálico con dimensiones especificadas. Como primer paso se procede a colocar la muestra de cemento asfáltico previamente calentada dentro del recipiente metálico de dimensiones especificadas. Posteriormente se deja reposar la muestra por 90 minutos con un margen de error de más o menos 5 minutos a una temperatura ambiente. Pasados los 90 minutos se introduce la muestra dentro de un recipiente con agua a 25 grados centígrados por un periodo nuevamente de 90 minutos con un margen de error de más o menos 5 minutos. Para la realización del ensayo se ubica la aguja con mucho cuidado sobre la superficie de la muestra del cemento asfáltico. La punta de la aguja debe rozar de forma muy sutil la superficie de la muestra. Las condiciones del ensayo corresponden a una temperatura de 25 grados centígrados con un peso de 100 gramos que se dejarán caer en la muestra por un tiempo de 5 segundos. Pasados los 5 segundos, el equipo detendrá el sistema y posteriormente se procede a registrar la distancia que penetra la aguja en la muestra del cemento asfáltico. Para simular en laboratorio el proceso de envejecimiento que sufre el cemento asfáltico durante el proceso de mezclado, transporte y colocación, se utiliza el horno RTFO y botellas con dimensiones estandarizadas. Como primer paso se colocan las botellas dentro del horno para calentarlas durante un periodo de 90 minutos aproximadamente, a una temperatura de 163 grados. Luego de pasado el tiempo de calentamiento se retiran las botellas a utilizar, las cuales serán llenadas con 35 más menos 0.5 gramos de asfalto. Se procede a llenar las botellas con la cantidad mencionada de 35 gramos e inmediatamente se coloca la botella con el asfalto en forma horizontal y mediante pequeños giros se extiende el asfalto por todas las paredes interiores de la botella. Posteriormente a este proceso se deja reposar las botellas con las muestras por un periodo de 60 a 180 minutos a temperatura ambiente.
Transcurrido el rango de tiempo mencionado, se procede a introducir las botellas con la muestra al horno, el cual se encuentra a 163 grados. Dicho proceso de envejecimiento será por 85 más menos 5 minutos a 163 grados y con flujo de aire de 4 litros por minuto, que es introducido por una boquilla localizada en la parte inferior dentro del horno. Transcurridos los 85 minutos, se procede a retirar las botellas con las muestras para realizar los ensayos posteriores o guardarlo en un recipiente hasta realizar los ensayos de ductilidad y viscosidad. Para determinar el peso específico del asfalto se utiliza una balanza de 1 milésima de gramo y un pignómetro de vidrio. Para empezar este procedimiento se determina el peso del pignómetro completamente seco y se designa este peso con la letra A. Luego se llena el pignómetro con agua a 25 grados y se tapa con el tapón suavemente y se coloca el pignómetro en el vaso de precipitación con agua a 25 grados por un periodo mínimo de 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se retira el pignómetro y se lo seca para ser pesado y se designa este peso con la letra B. Se procede a secar el pignómetro completamente para poder vertir el asfalto que fue previamente calentado y llenar 2/3 de dicho pignómetro, y luego se deja enfriar a temperatura ambiente por un periodo no menor a 30 minutos. Luego transcurrido este tiempo, se procede a pesar el pignómetro con los 2/3 de asfalto, y este peso se denomina con la letra C. Por último, se termina de llenar con agua el restante del pignómetro y se deja aclimatar a 25 grados por un periodo mínimo de 30 minutos. Luego se retira y se seca para poder pesar, y este peso se denomina con la letra D. Para realizar este ensayo vamos a necesitar la copa abierta Cleveland junto a un termómetro de altas temperaturas. Se procede a calentar el asfalto y luego vertirlo dentro de la copa Cleveland hasta la marca engravada en su interior. Inmediatamente se coloca la copa en un pedestal con una resistencia eléctrica que ayudará a alcanzar las temperaturas necesarias para realizar el ensayo. Sin dejar que el asfalto se enfríe, se introduce el termómetro hasta escasos centímetros del fondo de la copa. Se debe cuidar que la razón inicial de calentamiento sea de 10 hasta 20 grados centígrados por minuto y luego disminuirla a 4 hasta 7 grados centígrados por minuto durante los últimos 28 grados centígrados del punto de inflamación esperado. Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se atraviesa por encima de la copa una llama de no más de 1 centímetro de tamaño, esperando ver el destello que indicaría haber llegado hasta el punto de inflamación de la muestra. Se repite el proceso con mayor frecuencia a medida que se acerca la temperatura esperada de inflamación hasta conseguir el destello, e inmediatamente registrar la temperatura que marca el termómetro. Para el ensayo de ductilidad se engrasa la base metálica utilizando talco con glicerina o vaselina. De igual manera, se engrasan los moldes, con excepción de donde se va a adherir el asfalto. Se calienta el asfalto y se llena el molde un poco más de su capacidad, teniendo especial cuidado en las esquinas. Se deja reposar a temperatura ambiente por 30 minutos y luego en agua durante el mismo tiempo. Una vez transcurridos los 30 minutos, se procede a enrasar los moldes con una espátula caliente, para posteriormente dejarlo en agua a 25 grados centígrados por 90 minutos. Una vez transcurrido el tiempo en agua, se retiran los moldes y se colocan en el ductilímetro, donde serán estirados a una razón de 5 centímetros por minuto.
Se verifica que el hilo de asfalto sigue uniendo las bases del molde y en el momento que se desprenda por la mitad, se registra la distancia cuando sucede. Para este ensayo se necesita el aparato de anillo y bola, un recipiente que pueda calentarse y un termómetro bajo norma. Se engrasa la base metálica utilizando talco con glicerina o vaselina y se coloca el anillo. Luego, gentilmente se coloca en exceso el asfalto en el anillo sin que se riegue. A continuación, se enfría la muestra a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos, pero no más de 4 horas. Una vez que esté frío el espécimen, se procede a enrasar el exceso con una espátula caliente. Para ensayar la muestra, se arma el aparato colocando el anillo con cemento asfáltico, las guías de la bola y el termómetro en posición. Dicha bola debe de permanecer al menos 5 minutos sumergidas a la temperatura inicial a ensayar, que en este caso es de 5 grados centígrados. Con la ayuda de una pinza se coloca la bola encima del anillo y se procede a calentar desde abajo a una razón de 5 grados centígrados por minuto. Para finalizar, se registra la temperatura en el momento exacto que la bola envuelta por asfalto toca la placa inferior del aparato.